Hoy, ahora, a las 10:15, una hora menos en Canarias, vamos a dar respuesta a una de las grandes preguntas. ¿Qué es lo que realmente mueve el mundo? ¿El dinero? Estos son bitcoins. Ah, estos son bitcoins. Tom, lo digo por Pensaba si- que eran euros, vale. ¿Es el amor lo que mueve el mundo? Quien dice amor, El sexo, dice... quizás en este caso. ¿Y cómo la esfera privada está desapareciendo? Porque quien habla de sexo también habla de reputación. Y Strauss-Kahn se quita de encima el Y juicio habla sin de tener fama. que dar más explicaciones. Porque si realmente hace falta mover el mundo de verdad, siempre se puede recurrir a lo de siempre, a la guerra. Si llega la guerra es porque lo ha decidido él. Together, we will make quizás America su archienemigo. great. 우리는 오늘 역사적인 이 만남에서 O incluso alguien sensato, aparentemente sensato como ella. Aber immer in dem gleichen europäischen ¿Recuerdan Interesse aquella und nicht película donde Deutschland se nur decía für sich, que el mejor Spanien truco für del sich, diablo sondern fue für convencer al mundo de que no existía? Probablemente existe, y Pedro Baños lo conoce. Pedro Baños sabe de guerra, de reputación y de estrategia. Es coronel del Ejército de la Reserva, uno de los grandes expertos españoles en geopolítica internacional. Hace exactamente un año vino a presentarnos Así se domina el mundo, que era un libro de autoayuda más o menos, y nos dejó noqueados. Ahora viene a insistir con un segundo libro, se llama El dominio mundial. Pedro Baños, muy buenos días. Hola, buenos días, Tony. Tendríamos, no tiene por qué contestar si no quiere, pero ¿tendríamos alguna oportunidad, el sueco o yo, de dominar el mundo? No, No. claramente no. Hay otros No, poderes no por nada, no. muchísimo más potentes, mucho más capaces y mucho más interesados verdaderamente en dominar. ¿Quién? Yo creo que los suecos y los españoles, con que no nos dominen demasiado, yo creo que ya nos conformaríamos. Sí. El orden es ese, los suecos y los españoles. ¿Quién domina entonces el mundo si no somos nosotros? Pues efectivamente, lo primero son las grandes potencias, que a su vez también combaten entre ellas. Claramente, pues Estados Unidos, China, que tiene una importancia cada vez mayor en todo el mundo, y en cierta medida, pues Rusia, que también intenta no ser especialmente dominada por los demás. Y luego también hay grandes poderes más allá de los estatales. Estamos hablando de los grandes lobbies ideológicos, económicos, que también ejercen una enorme influencia, dependiendo en cada estado, pues unos son más influidos que otros, pero también la ejercen sin lugar a Claro, dudas. porque ponemos cara a Trump, ponemos cara a Kim Jong-un. Ya empezamos a no tener muy clara la cara del dueño de Amazon, por ejemplo, de Jeff Bezos, un señor calvo, ahora muy fuerte, no lo fue así durante el resto de hasta hace muy poco. Pero realmente quizá no tenemos claro quién está dominando por detrás el mundo. Usted insiste en su afán divulgador, pero leyendo su libro, usted nos anima a sospechar de todo lo que nos dicen por nuestro bien. Claro, también de usted. Sí, efectivamente... Deberíamos sospechar de usted. No, yo creo que yo ya pagué mi precio, y bien caro, precisamente por desvelar este tipo de situaciones, esas manipulaciones, y quién puede estar detrás de esas manipulaciones. El precio que pagó fue su carrera. Efectivamente. Con lo cual, cuando alguien me pregunta, hombre, pero ¿cómo le dejan publicar esto? Digo, pues eso, porque yo ya he pagado mi precio, ¿no? Ya tuve mi asesinato social. Porque hoy en día recordemos que lo que más estila es ser capaz de apartar a la gente de la sociedad mediante precisamente estas estrategias de guerra psicológica, de acabar con tu reputación, de manipulación mediática, que es lo que se estila y lo que estamos viendo de modo constante. ¿Cómo hicieron con su carrera? Perdón, enseguida volvemos al libro, pero me interesa mucho eso que dice, ¿cómo acabaron con su carrera? Usted era coronel, ni más ni menos. No, pues sobre todo cuando en junio pasado el nuevo gobierno del señor Pedro Sánchez pues me ofreció un puesto de responsabilidad y inmediatamente hubo una gran campaña de desprestigio, por supuesto, todo con falacias, con mentiras, imposibles de sostener, pero que funciona, al final funciona. Esa campaña decía usted que era prorruso. Bueno, sí, me ganó a decir que era, como decían ellos, un agente soviético de la KGB, ¿no? Que no existe Nada más y nada ni el mundo menos. soviético ni la KGB. Pero eso sería, Bueno, eso pues, sería buenísimo. Claro, Sería mejor incluso que, perdóneme, mejor incluso que la realidad. Y en algún medio me decían que es que yo intentaba ayudar al señor Putin a expandir el comunismo en Europa, o sea, ya el colmo de las barbaridades. Pero en fin, es lo que hablamos. Lleva usted una corbata ajustada al estilo comunista. Desde luego. Bien. Perdóneme, pero su libro es un empeño maravilloso. Anteriormente nos trataba no solamente de ilustrar y dar a conocer, en este caso también trata de gráficamente situarnos. Está lleno de gráficos Sí. Y además de una forma brillante quiere usted explicarnos bien dónde estamos y a qué debemos temer. Pero echamos en falta una playlist. Su libro debería acompañarse de música como esta.
O sea, es imposible no pensar en la dominación del mundo sin escuchar a Wagner de fondo. ¿Se le ocurre alguna otra canción que pudiera acompañar el dominio mundial? Bueno, sobre todo quizá la guerra de las galaxias también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque el dominio mundial también pasa por controlar el espacio cada vez más. Estamos, como yo pongo en el libro, en una carrera espacial tremendamente acelerada, en la que Estados Unidos ha visto que estaba empezando a llevar la ventaja, también China, como en otros muchísimos campos, y que no quiere que eso suceda, y por lo tanto el señor Trump está firmando órdenes y directivas claramente para lanzar a Estados Unidos a una nueva carrera espacial, sobre todo para ganar en esa guerra o en esa carrera a China. Vale, entonces esta es la marcha imperial, con lo cual es la segunda canción del playlist de Cómo se domina el mundo. Vamos a utilizar esta música como fondo para escuchar lo que usted nos decía hace exactamente un año. Hay una guerra permanente de desinformación, de propaganda, de control psicológico, de esa guerra realmente de los medios de comunicación y guerra psicológica, en la que todos estamos influidos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vale, y ahora al playlist yo añado esta música. ¿Qué ha pasado en Brasil? Pues es muy curioso porque no solamente es Brasil, hay un cambio de paradigma muy importante político nacional en todo el mundo. Estamos viendo cómo están surgiendo líderes con unas características muy concretas pero muy similares, líderes fuertes, carismáticos, autoritarios, en buena parte del mundo, incluyendo en algunos países europeos. Esto significa que el gran problema no es que ellos a lo mejor no vayan a ser beneficiosos para su país, pero la historia nos demuestra que estos líderes carismáticos, autoritarios, terminan enfrentándose entre ellos. Y ese es el gran riesgo, de que en ese nacionalismo que ahora mismo se está girando los países, terminen en un enfrentamiento más allá del económico, porque el otro gran dominio evidentemente es el económico. Brasil también nos enseña, Tom, que diciendo muchas veces a alguien fascista no es desacreditarle, es decir, insultando a alguien, poniendo el solfa a sus declaraciones no sirve demasiado. Parece que ese tipo de actuaciones no forman parte de lo útil a la hora de competir en unas elecciones. No. Bueno, hemos buscado más música, ¿verdad? Es que creemos que la música va a ser un camino, un vehículo fantástico para entender bien su nuevo libro, El dominio mundial. En este caso es de una serie que se llama The Americans y que, fíjese, nos llevaría hasta Rusia. Existe una teoría defendida hace unas semanas por el historiador Timothy Snyder en una entrevista en El País Semanal que vincula la diseminación de noticias falsas que desestabilizan y fomentan el extremismo en las democracias occidentales con una política exterior deliberada de Vladimir Putin. Parece que son los rusos los grandes creadores de fake news, de mentiras y de falacias del planeta. ¿Es así? Tony, vamos a ser un poco honestos. Realmente, ¿quién está acabando con nuestra democracia? ¿Quién está llevando al desánimo a las poblaciones, especialmente a los jóvenes, a que dejen de creer en esta democracia? ¿No son acaso nuestros propios políticos? A ver si lo de Rusia va a ser una cortina de humo para culpar a alguien de los propios errores que han cometido y que siguen cometiendo nuestros políticos. O sea, seamos honrados, leamos solamente las noticias a diario de lo que está pasando en nuestro propio país y en otros países europeos. Lo que pasa es que enterramos la información interesante, hemos empezado así el programa, la enterramos y ponemos sobre ella toneladas de urgencias que no lo son, de percepciones que no conforman una información, simplemente sensaciones, opiniones y todo eso que usted cuenta queda abajo. ¿Ve usted House of Cards? Sí, alguna vez. Está esa música de House of Cards, más allá de las polémicas del protagonista y demás. ¿Realmente así se domina el mundo? O sea, un señor en un despacho con esa mala leche, por decirlo finamente, que es mucho peor, ¿así se domina el mundo? Uh-huh. Sí, y además, antes has hablado de la música, quizá habría que poner también música muy relacionada con la economía, porque hoy en día la guerra, sobre todo la guerra económica, lo estamos viendo cómo se intenta minar a los países con las sanciones, los embargos, impidiéndole negociar en los mercados internacionales, porque al final esa finalidad última que es la consecución del poder, porque las debilidades y las pasiones humanas nos llevan a ello, a intentar controlar la voluntad de los demás, que es el verdadero poder, eso también lo proporciona el dinero. El dinero permite comprar bienes, servicios y voluntades, y por lo tanto el que tiene el dinero tiene el principal instrumento del poder para controlar a los demás. Claro, pero usted sigue hablando de países, pero quizás le estoy dando la idea para el tercer libro.
Usted sigue hablando de países, pero vuelvo a Amazon, ¿no? Amazon es la supracompañía que no tributa en ninguna parte, es una especie de ente que sobrevuela todas esas fronteras, esas limitaciones, esos acuerdos comerciales, esas limitaciones arancelarias, dominadas por un señor que se llama Jeff Bezos, que no da explicaciones a nadie. Su compañía es la más valiosa del planeta. Es el récord, creo que como era todo, es que es difícil hasta recordarlo. Sí. Mil billones de dólares. 1 millón de millones. 1 millón de millones es el valor en bolsa de euros. 1 millón de millones de euros es el valor de la compañía, muy por encima de Shell, de las grandes petroleras. No serán ellos los que están empezando realmente de verdad, mientras nosotros estamos pensando en Donald Trump, en Bolsonaro, los que están haciendo las leyes, los que están creando nuestra sociedad, no serán ellos. O a lo mejor alguien por encima de ellos, que a su vez les controla. ¿Quién puede estar Porque por encima de Amazon? Tony, para que todo el mundo lo entienda, el poder es una pirámide. Nosotros conocemos solamente la base, que son efectivamente los que circulan por los medios. Pero el que está en la cúspide, ese es el desconocido. Y ese es el que maneja también incluso a los que están en la base de ese poder. Efectivamente, no solamente están los estados, están otros grupos de poder tremendamente potentes. Yo algunos los ponía ya en el primer libro. Y efectivamente, el primer libro ya hablaba básicamente, hablamos de muchas más cosas, de las estrategias para dominar el mundo. En este básicamente, aunque también se tocan muchos otros temas, hablamos de los elementos, las herramientas para dominar el mundo. Y el tercer libro, si Dios quiere, vendrá, que será quién es el que utiliza esas estrategias y utiliza esos instrumentos para dominar el mundo. Sí, porque ya están en nuestras casas. Amazon, Google, Facebook, el invasor, por decir esto, ya está en nuestras casas. Y lo utilizamos con una inocencia. Está encima de esta mesa. ¿Dónde deja usted el teléfono? ¿Lo trae consigo? No, sí, pero está apagado. ¿Cómo se nota que Pedro tiene experiencia? Sí, ha dejado el teléfono en otra parte para que no nos escuchen. Una última pregunta, y es muy recurrente en este país. Todos los años se hace la típica encuesta: ¿con quién se iría usted de cañas? ¿No? Sale, no sé, Rafa Nadal sale todos los años, el primero, porque es verdad que un español querría irse de cañas con Rafa Nadal. ¿Usted se iría de cañas con quién? ¿Con Xi Jinping, con Angela Merkel, con Putin, con Donald Trump? ¿Con quién se iría de cañas? Pues con ninguno de ellos. ¿Sabe con qué me iría yo? Con la reina Sofía. Con la reina Sofía. Porque creo que la reina Sofía ha sido el verdadero puntal de España durante muchísimos años y creo que su figura no ha sido suficientemente valorizada. Y creo que debemos darle el valor que de verdad tiene la figura de la reina Sofía. Me acaba de matar usted, señor Baños, con la reina Sofía, pudiendo irse Pero de no es cañas mejor una taza de té con ella y luego cañas con otro candidato. Yo no lo veo. Como tampoco bebo alcohol, me tomaría la taza de té. Pero mira, usted me ha puesto, pues efectivamente, líderes que sinceramente no tengo mayor interés en tener ninguna relación personal con ellos. Y en cambio, que una vez más, creo que usted me ha puesto el ejemplo de Rafa Nadal, con el que también me encantaría. Cuando alguien me pregunta los dos ejemplos de España, para mí son estas dos personas, tanto por lo que significa, tanto en un ámbito, digamos, más social, el más abierto, como es el caso del señor Nadal, y por supuesto, para mí la reina doña Sofía, que me merece todos los respetos. Interesante. El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas, de Pedro Baños. Así se domina el mundo, editado en una edición maravillosa por Ariel. Es el nuevo libro en el que el coronel Pedro Baños nos explica cuáles son los elementos del poder y las claves de la nueva geopolítica. Átense los machos, amigos. El coronel tiene puestas las largas y vienen curvas. Pedro, muchísimas gracias. Hasta su próxima visita. Un año más o menos, nos damos de margen. Hasta cuando quieran. Dentro de un año como tarde, que tendrá otro libro seguro. Muchísimas gracias. Un placer. Hay veces que mi pasado sale al presente a jugar y trae cosas de otro